Qué bien. ¿Qué temas eran? Perdón, la pregunta. Absorción, emisión estimulada, emisión espontánea. Interesante. Interesante. Ok, entonces las tareas les queda para mañana, ¿no? Habíamos dicho. Déjenme, déjenme abrir de una vez el espacio para que suban su tareita. Tienen una tarea que es el cálculo con MATLAB de la DFT utilizando matriz vector. Y el otro es explicarme cómo funciona la FFT para 8 puntos, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí. Esa es la última, de hecho, de las últimas transformadas de Fourier. Entonces aquí, DFT, forma matricial. Eso tendrían que subirlo para el 5. Pero mañana lo podemos ver, no hay problema. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una y la otra es la presentación, ¿cierto? Entonces va a ser por parejas, porque tal vez es un poco largo. No me gusta ponerlos a presentar, pero creo que esto sí, este en particular sí es un buen ejercicio. Lo voy a poner aquí como presentación FFT de 8 puntos. No, de 87 puntos, no de 8. Y eso lo podemos hacer también mañana si quieren. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos pendiente. Ahora sí nos vamos para la parte interesante, que va a ser filtros. Luego de filtros, vamos a ver cosas un poco más avanzadas como espectrograma, transformada corta de Fourier, transformada discreta del coseno. Incluso tal vez podamos ver transformada Wavelet, porque ustedes tienen buen nivel, entonces creo que sería bien nomás. ¿Listo? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es una demostración. Entonces, toda esta hora o la primera hora voy a tratar de hacer una demostración de cuál es la potencia de los filtros. La potencia, más bien la potencialidad de los filtros, ¿cierto? Es decir, por qué los filtros digitales son tan importantes. Y basado en eso, vamos a entender los tipos de ruido que vamos a ver en esta parte del curso. ¿Listo? Entonces, déjenme dejar de compartir. Y voy a compartir, pero voy a compartir con sonido. ¿Listo? Entonces, un ratito. Ay, no está abierto MATLAB. Esperemos que abra MATLAB. Un ratito.
Ok, esperemos que abra MATLAB. Ok, a ver. Vamos a empezar a hacer esta demostración. Esto ya lo tiene en el video, ¿no? Aquí calculamos la transformada de Fourier, ¿cierto? De 4, usted la tiene que hacer de 8 puntos. Un ratito, no se desesperen. Demo noise. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a mostrarles, voy a hacerles escuchar un sonido, ¿cierto? Y quiero saber si lo escuchan. Un rato. Perdón. Déjenme cambiar aquí. No. Cambiemos de... Listo. Hola, 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 hola. ¿Escuchan mi voz? Sí, se escucha, Inge. Sí. Simplemente yo diciendo varias veces hola, ¿cierto? Entonces fíjense que esto es muy interesante porque lo que yo puedo hacer es, con MATLAB, yo puedo reproducir un sonido a una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, ¿cierto? O yo puedo hacer lo mismo, pero con 4000, ¿cierto? Bueno, ustedes ya me podrían explicar esto, ¿qué está pasando ahí? Es como que si estuviera yendo más lento. Sí, pero eso es consecuencia del aliasing, ¿cierto? Aparecen frecuencias aparentes más lentas que hacen que mi voz suene más grave, ¿no? Pero en fin, la frecuencia con la que yo tomé este sonido que fue hace tiempo es con 8000 Hz. Hola, hola, ¿Listo? hola, hola, No hola. tiene nada de raro. Vamos, a ver, les voy a pasar, no, después se los paso. Vamos ahora a calcular su transformada de Fourier de la voz y vamos a ver también cómo se ve mi voz en tiempo. ¿Listo? Esto es por acá. Pero por acá. ¿Listo? Entonces lo que ustedes acabaron de escuchar básicamente tiene una transformada de Fourier de esta manera. Entonces les voy a explicar cómo hice este cálculo y les voy a explicar qué es el eje X y qué es el eje Y. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue simplemente utilizar el comando fftshift y fft. ¿Listo? Y estoy calculando la transformada de Fourier de mi señal Y con unos puntos que yo definí. Y esos puntos básicamente es los puntos o la potencia de 2 que esté más cercana a mi longitud del vector. Es decir, si mi vector tiene una longitud de 5, ¿cuál sería la potencia de 2 más cercana a 5 por arriba?
¿Cuál sería? La potencia 2 más cercana a 5 por arriba. 2 a la 3, 8. 2 a la 3, 8, ¿cierto? Entonces lo que hago es calculo mi transformada rápida de Fourier con, con puntos que es igual a la potencia de 2. Y esto es porque no es obligatorio, pero la transformada rápida de Fourier trabaja mejor con puntos que sean potencia de 2. ¿Listo? Este FFT Chief lo que hace es lo siguiente. Para entenderlo bien, ¿cierto? Vamos a hacer otra figura y vamos a graficar la transformada de Fourier. Listo, la transformada de Fourier, pero sin el FFT Chief. ¿Listo? Entonces pongamos aquí plot apps de FFT, perdón, de y, points FFT. ¿Listo? ¿No? Sí, estoy en clase, perdón. Y van a decir cuál es la diferencia. Entonces fíjense, esto es sin el con el FFT Chief y esto es sin el FFT Chief. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales o son diferentes? ¿O cuál es la diferencia y por qué? A ver, Michelle, ayúdame. No, se desconectó. Alex, ayúdame. Inge, ¿no sería que, bueno, a mi parecer parecen en la misma figura, pero es como que si se lo hubiera dividido en dos y se lo hubiera movido hacia adelante? Ok. Entonces fíjense que es básicamente la misma figura, solamente que es como si una fuese el reflejo de la otra, ¿no? De esta manera, como si se partieran dos y se hiciera como el espejo, ¿cierto? Ahora, esto que está aquí es porque cuando yo uso el FFT Chief, voy a graficar desde menos pi hasta pi, desde menos pi hasta pi, ¿ya? Y cuando grafico solamente FFT, voy a graficar desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? Entonces, usualmente, ¿cuál se usa? Se usa el FFT Chief para que las frecuencias más bajas estén en el centro, como se ve aquí. ¿Listo? Y las más altas estén a la izquierda y a la derecha. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa. Pues el FFT Chief es súper importante. Y lo otro es que hice un ajuste del dominio. Fíjense, el dominio va a ir desde menos pi con un paso de 2pi sobre la cantidad de puntos de la FT hasta pi menos un punto antes. Ahora, ¿esto de dónde viene? Esto viene de la definición de DFT que habíamos visto anteriormente, ¿no? Recuerden que la DFT toma puntos que están separados cada 2pi, como se ve acá, sobre el número de puntos, ¿cierto? Entonces estoy aquí aplicando literalmente lo que acabamos de ver en la clase pasada de forma teórica. ¿Listo? Entonces, para que ustedes entiendan esto, básicamente lo que ustedes escucharon, ¿cierto? Que fue la voz mía, tiene este contenido espectral. ¿Listo? Entonces, ¿tiene frecuencias más bajas o más altas? ¿Qué dicen ustedes? Según se ve ahí en la diapositiva. Recuerden que las bajas están en el centro y las altas están a los costados. ¿Más bajas? Tiene más bajas, ¿cierto? Fíjense, encuentro picos más altos cercano a cero, que son las frecuencias más bajas, ¿cierto? Y tiene pocas frecuencias altas. Fíjense que las frecuencias altas
la máxima es pi y la mínima es menos pi. ¿Cierto? Entonces no tengo muchas frecuencias altas, tengo hartas frecuencias bajas y tengo por aquí una concentración de frecuencias, digamos, rango medio bajo. ¿Listo? Ahora vamos a graficar la señal, pero quiero graficar solamente la función en tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer figure y esto es la función en tiempo. ¿Listo? Entonces fíjense, tengo mi señal transformada de Fourier, tengo la señal en tiempo, así se ve la señal en tiempo. ¿Listo? Esa es mi voz, solamente una porción. ¿Y cómo se escucha? Hola, 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 hola. ¿Listo? Entonces, voz transformada de Fourier, la mayoría en frecuencias bajas, ¿cierto? Y mi voz en tiempo. Ahora podemos hacer un zoom sobre esta voz, ¿cierto? Para que ustedes vean el efecto de cuantización y el filtro retenedor de orden o de la retención de orden cero, ¿cierto? Entonces, si hacemos zoom in, fíjense que aquí estoy obteniendo señal que es continua a trozos, ¿cierto? Y es parecido a lo que vimos a la conversión digital analógica. ¿No? ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? A esta señal, que es la señal original, le voy a meter 4 tipos de ruidos. Un ruido de altas frecuencias, un ruido de bajas frecuencias, un ruido de una sola frecuencia y un ruido en todas las frecuencias, y voy a filtrar esos ruidos para ver cómo se escucha esa señal. Esa es, digamos, la introducción a filtros que vamos a ver. ¿No? Le damos X, X. ¿Listo? Vamos a empezar con un ruido de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es voy a generar señales con amplitud aleatoria y que estén bien cercanas a la frecuencia máxima, ¿cierto? Ahora esto es una pregunta para ustedes. Si mi frecuencia de muestreo es 8000, ¿cuál sería la frecuencia máxima que yo pudiera, analógica, que yo pueda observar sin aliasing? Inge se refiere a la de Nyquist. La frecuencia de muestreo es 8000, ¿cierto? Ahora la pregunta es al revés. Antes Claro, sería 4000, ¿verdad? sería 4000, ¿cierto? Porque básicamente la frecuencia de muestreo, que es 8000, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Y para que se cumpla el criterio de Nyquist debería ser 4000, ¿cierto? Lo que tú dices. Ahora fíjate que lo que estoy haciendo es, estoy agregando frecuencias que están muy cercanas a 4000, de 3300 hasta básicamente 3800, ¿cierto? Porque sería 1000 por 100 por 5, 500 más 3300, más o menos de 3300 a 3800. Estoy metiendo un ruido, digamos un ruido sintético. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a ver la transformada de Fourier y vamos a ver mi señal en tiempo. ¿Listo? Vamos a cerrar todo, perdón. Close all. ¿Listo? Entonces fíjense, la izquierda, la que está a la izquierda, sería mi señal con ruido. Obviamente es un ruido muy sintético, ¿no? ¿Cierto? Entonces fíjense, tengo un montón de artefactos que están a altas frecuencias, ¿no ven? De esta manera. Ahora, ¿cómo se ve en tiempo eso? Listo, entonces vamos a ver. ¿Ven alguna diferencia? La de la izquierda es la señal original y la de la derecha sería mi señal con ruido, ¿cierto? Con ruido. ¿Ven alguna diferencia entre las dos? ¿O no?
hay un poco más de cosas en en la nueva, está más azul. Ok, vamos a hacer un zoom in sobre este punto, ¿cierto? Y vamos a hacerlo sobre este punto. Entonces claramente se ve que hay picos, ¿cierto? ¿No ve? Si comparamos este punto con este punto, digamos la base con la base, ya no es puritamente cero, sino que aparecen picos. Y esos picos ocurren rápidamente porque son picos de alta frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense, estamos obteniendo ruido de alta frecuencia. Entonces, usualmente el ruido de alta frecuencia se ve como si estuviese haciendo rayones rápidos sobre mi señal original, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi señal original, mi señal con ruido y en Fourier. Ahora vamos a ver cómo se escucha en tiempo. Perdón, en la reproducción, ¿ya? Volvamos a recordar la señal original. Hola, 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 hola. Esa es la original, ¿no ve? Vamos a reproducir la de ruido, con ruido, a ver cómo se escucha. Hola, 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 hola. ¿Escuchan la diferencia? Sí, sí. Se escucha como una especie de tintineo, ¿cierto? Y es un tintineo que está pasando rápido porque es alta frecuencia. Entonces vamos a ver cómo eliminar ese tintineo utilizando un filtro. Ahora, ¿ustedes qué utilizarían? ¿Un filtro pasa altas, pasa bajas, pasa banda, rechaza banda? Para eliminar ese ruido. Pasaba. Un pasa bajo, ¿cierto? Para quitar el ruido de alta frecuencia, que es el que está sobrando ahí, ¿cierto? Pues todo esto lo vamos a ver, yo lo voy a implementar directamente, ¿cierto? Pero esto lo tienen que hacer ustedes después. Vamos a hacer mi filtro, ¿listo? Y vamos a graficar la señal filtrada, ¿ok? Tanto en tiempo como en frecuencia. Vamos a ponerle close all. ¿Listo? Entonces aquí tengo la señal original, ¿cierto? A la izquierda, es decir, la transformada de Fourier de mi voz original. En el medio, la señal con ruido, que es un ruido que yo le metí, ¿cierto? Y a la derecha tendrían ustedes la señal filtrada. Entonces fíjense que le estoy quitando todos estos picos con un filtro pasabaja, ¿cierto? Se lo estoy volando, ¿cierto? Entonces, señal original, señal con ruido y señal filtrada. Vamos a ver cómo se ve en tiempo. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Señal original, señal con ruido y señal filtrada. Entonces, vamos a hacer zoom otra vez. Zoom, ¿cierto? Zoom, y vamos a hacer zoom acá. ¿Listo? Entonces, fíjense, a pesar de que todavía existe ruido, claramente, ya la cantidad de ruido, la potencia del ruido es menor, ¿no? Aquí tenemos un montón, ¿cierto? Fíjense, pero si hacemos zoom sobre esto, básicamente me da mucho más pequeño después del filtrado. ¿No ven? ¿Ya? Con un filtro pasabajas que fue el que diseñé, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar cómo se escucha la señal, valga la redundancia, después de estar filtrada. Entonces de nuevo vamos a hacer la señal, vamos a hacer la señal original. Hola, 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 hola. La señal con ruido. Hola, hola, Escucha el hola, tintineo. hola, hola. Y la señal sin ruido que se llama filtered voice. Filtered voice.
Hola, 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 hola. Entonces, el ruido, básicamente, ¿escuchan el ruido ahora o ya se fue? Ya no hay básicamente diferencia entre la señal original y la señal filtrada, entonces hice un buen trabajo. Y esto lo hice con un filtro pasa-bajas, ¿cierto? Que vamos a aprender a diseñar. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas o todo claro? Todo claro. Ok. Vamos a meter un ruido de baja frecuencia. Entonces las bajas frecuencias van a estar muy cercanas a cero. Entonces fíjense, estoy metiendo un montón de sinusoidales con frecuencias alrededor de 10 y la máxima que voy a meter es 60 Hz, ¿cierto? 10 por 50, digo 0.5 por 100, eso me da 50 más 10, 60, ¿listo? Y le voy a meter más potencia porque aquí se tiene que escuchar un poquito más. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Aquí tenemos la señal original y esta que está aquí es la señal con ruido. Entonces fíjense que estoy metiendo un montón de sinusoidales a frecuencias bien bajas y con harta potencia, es decir, con picos altos, ¿cierto? Vamos a ver esto, fíjense. Estoy metiendo todos estos picos, ¿cierto? Un montón de picos. ¿Ya? Claramente es diferente, ¿no? Ahora vamos a verlo en tiempo. ¿Listo? En tiempo. A la derecha, a la izquierda tendríamos la señal original y a la derecha la señal con ruido de baja frecuencia. ¿Se parecen o son demasiado diferentes? Son diferentes. Sí. Son demasiado diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la potencia del ruido es tan alta que básicamente está enmascarando toda la señal, ¿cierto? Entonces, a pesar de que ustedes parecieran que no ven esa señal sí se ve. Está básicamente, digamos, está describiendo esta señal sinusoidal de baja frecuencia. Podemos hacer un zoom. ¿Listo? Vamos a hacerlo sobre acá. Entonces, fíjense, estos cambiecitos que están aquí son básicamente estos pequeños cambios que están aquí, ¿cierto? Pero obviamente no se va a ver, vean la escala, esta es 0.08 máximo y esta es máximo 2, entonces claramente es una relación casi de 100 a 1, ¿no? Eso es un ruido harto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar cómo se escucha la señal original otra vez para que no pierdan el rastro. Hola, 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 hola. Y vamos a graficar o vamos a darle play a la señal con ruido. Hola, 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 hola. ¿Escuchan la diferencia? Sí. Es una diferencia brutal, ¿no? Ahora, ¿dónde ustedes encuentran ese tipo de ruido? ¿A qué se les parece ese ruido que están escuchando? O sea, ¿cómo? O sea, por ejemplo, a mí, de hecho, recuerdo cuando uno está así, no sé, en el campo aire libre y sopla el viento y no se Ujú. escucha casi nada la voz. Sí, es básicamente como si fuese un viento pegándole al micrófono, ¿no? Es un ruido de baja frecuencia, auditivamente hablando, ¿no? Sí, Ahora vamos a ver, ¿ustedes utilizarían un filtro que pasa altas o pasa bajas en este caso? Creo que sería altas en este sí, caso. pasa En altas. este caso sería pasa altas, entonces lo mismo, tengo mi filtro pasa altas que le puedo enseñar a diseñar. ¿Listo? Y voy a
Voy a filtrar mi señal y voy a graficar mi señal. Después de filtrado, vamos a ver. ¿Listo? Okay, ese sería mi filtro pasabajas, ¿cierto? Entonces ya estaría quitando todo el ruido, pero fíjense que también estaría perdiendo harta información en las frecuencias bajas, ¿no? Que es las frecuencias que más información tienen en el caso de mi voz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Y aquí, bueno, básicamente estoy tratando de recuperar la señal. Ya se parece un poco más, ¿cierto? Por lo menos aquí vemos los cambios, ¿no ve? Pero aún así, ¿cierto? Se pierde harta información. Vamos a ver cómo se escucha la voz filtrada. Entonces, démosle otra vez sound a mi señal original. Hola, hola, Original. hola, hola, hola. A la señal con ruido. Hola, 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 hola. Y ahora a la señal filtrada. Hola, 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 hola. Se recuperó la voz, ¿cierto? Se escucha mejor, obviamente con menos calidad y menos fuerte. Y eso se ve claramente en la señal del tiempo. Vamos a volverla a ver acá. ¿Listo? Fíjense que es muy diferente, ¿cierto? Entonces claramente no es igual, pero por lo menos ya no tenemos el ruido de baja frecuencia que nos está afectando. ¿Listo? Entonces ya tenemos un filtro que es el pasabajas, ¿cierto? Tendríamos un filtro que es el pasaaltas. Y ahora vamos a hacer el filtro rechazabanda, ¿cierto? Entonces vamos a meterle una sola frecuencia y esa frecuencia va a ser una frecuencia de 50 Hz, ¿cierto? Entonces fíjense, le estoy metiendo una sinusoidal de 50 Hz a mi señal. ¿Por qué 50 Hz? Bueno, porque básicamente a esa frecuencia vibran las líneas de transmisión. Por lo tanto, ese ruido se va a pegar a sus dispositivos electrónicos, ¿cierto? Y cuando ustedes ven esas señales digitales, usualmente van a tener, bueno, un ruido de 50 Hz que se tiene que eliminar. Aquí lo estoy magnificando, obviamente. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces esta es mi señal original. Y esta que está aquí es mi señal. Básicamente contaminada con el ruido de 50 Hz. Y ahí sí que no se ve nada, ¿no? Si le das un poquito de zoom, tal vez se ve algo, ¿cierto? A ver. Si hace un poquito de zoom, tal vez se ven algunas cosas que son los cambios, pero aún así básicamente no se va a ver nada, ¿cierto? Entonces escuchemos cómo se escucha la señal con ruido de 50 Hz. Bueno, y esta sería la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, esta es la original, y esta que está aquí es básicamente una señal que tiene unos picos enormes centrados en 50 Hz, ¿cierto? 50 Hz. ¿Ya? Vamos a ver cómo se escucha la señal con ruido. Vamos a escuchar, perdón. Entonces de nuevo vamos a poner sound. Yeah. Hola, 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 hola. Y yeah noise. Hola, 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 hola. Listo.
¿A qué se les parece ese ruido que acaban de escuchar? A un foco, tal vez, de esos que sonaban. A ver, otra vez. ¿Dónde han escuchado ese ruido? Estoy seguro que lo han escuchado en algún lado. Sí, cuando a veces está haciendo alguna conexión con los micrófonos o los parlantes, se escucha. Exactamente. Entonces, cuando ustedes conectan mal los parlantes, ¿cierto? Se genera ese ruido. Y ese ruido es básicamente un ruido de 50 Hz que se le mete a su señal, ¿no? El micrófono sería un dispositivo analógico en todo caso, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se filtra esa señal, ¿listo? Entonces aquí sería un filtro rechazabandas, ¿listo? Porque quiero quitar solamente una señal, una banda, que es la banda o la frecuencia de 50. ¿Listo? Vamos a ver cómo se escucha y cómo se ve la señal después de filtrada. ¿Listo? ¿Ya? Entonces fíjense, aquí tenemos la señal original, que es mi voz, la señal con el ruido de 50 Hz, que es enorme, ¿cierto? Y aquí tenemos la señal recuperada después de hacer el filtrado, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante notar esto, que inicialmente se comporta como una sinusoidal y luego empieza a recuperarse la voz. Y esto se llama latencia, es decir, es el tiempo que se demora el filtro en empezar a botar la señal filtrada. ¿Listo? Es bien interesante esto. Pero es más parecida, ¿no? Entonces vamos a escuchar. ¿No? Entonces ponemos sound. Otra vez Y. Hola, 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 hola. Ponemos sound. Y noise. Hola, 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 hola. Y vamos a poner sound. Filtered. Hola, 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 hola. Entonces es básicamente la misma, ¿no? Entonces hicimos un buen filtrado. Quitamos la señal de 50 Hz con un filtro rechazabandas. Ahorita les voy a mostrar su respuesta en frecuencia. ¿Ya? Entonces ya vimos tres filtros, ¿no? El filtro pasa altas, pasa bajas, pasa banda y, perdón, pasa rechaza banda y nos faltaría un filtro o un ruido que es un ruido AWGN. ¿Qué es un ruido AWGN? Creo que ustedes saben porque son de comunicaciones. ¿Qué es AWGN? Es el ruido gaussiano. Es el ruido gaussiano, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de ese ruido gaussiano? Sigue la distribución gaussiana. Gaussiana y además que es independiente de la señal. Es decir, yo se lo puedo añadir a la señal como una suma, ¿cierto? Por eso se llama AWGN, es Additive White Gaussian Noise, ¿cierto? Aditivo porque se lo puedo sumar a la señal. White Gaussian, ya sabemos que viene la distribución gaussiana. ¿Listo? ¿Y ahora qué significa white o blanco? ¿Por qué ruido blanco? ¿Qué significa ruido blanco? ¿Cuál es el significado de ruido blanco? ¿Y por qué blanco y no negro, digamos? Es un ruido aleatorio en la señal. Sí, digamos, todos los ruidos son procesos aleatorios, ¿no? Pero ¿por qué blanco? ¿Por qué no amarillo, o rosado o azul?
Creo que era porque tenía densidad de potencia espectral constante, densidad espectral de potencia constante. Exactamente. Entonces, básicamente lo que tú dices es la definición de ruido blanco. Ruido blanco es un ruido que tiene la misma potencia en todas las frecuencias, es decir, va a afectar a las bajas y a las altas de forma similar, ¿cierto? O igual. ¿Listo? Entonces, digamos, a la frecuencia más alta tiene la misma potencia que a la frecuencia más baja. ¿Listo? Ahora, ¿dónde ustedes han escuchado ruido blanco? ¿O dónde han visto ruido blanco? ¿En algún lado han visto ruido blanco? ¿O en No estoy segura, pero bueno, alguna vez, o sea, sí se puede buscar así como en YouTube ruido blanco y bueno, a veces sirve como terapia XD y todas esas cosas. Pero cuestión de que ese ruido, a lo que me acuerdo, se me hace muy familiar cuando a veces estamos, no sé, viendo la tele cambiando de canal, cuando es así TV por cable y de la nada suena y así. Ujú. Sí, creo que las dos cosas tienen razón. La primera es, el ruido blanco es famoso porque supuestamente ayuda a los bebés a dormir, ¿no? Entonces, cuando mi hija era muy pequeña, para que durmiera, le poníamos así en YouTube playbacks de 6, 7 horas de ruido blanco, que era básicamente shh, ¿cierto? Ahora dicen que ese es el sonido que se escucha dentro del vientre, eso no estoy seguro, ¿no? En realidad es ruido, y ese ruido es más ruido gris que blanco, ¿cierto? O sea, la distribución es un poquito diferente. Entonces, el ruido blanco se escucha usualmente en varias fuentes electrónicas. La primera es en la televisión. Anteriormente, ¿cierto? Cuando se dañaban los canales, ese canal emitía ruido blanco que era shh, ¿cierto? Y además mostraba puntos blancos y negros, ¿cierto? Esos puntos blancos y negros que ustedes veían en la tele es básicamente un ruido blanco visual. ¿Listo? Entonces tenemos ruido blanco visual y tenemos ruido blanco sonoro. Los dos se estaban dando en un canal dañado. ¿Ya? La otra fuente muy común de ruido blanco es en los radios de transistores, ¿no ven? Cuando ustedes cambian un radio de transistor, ustedes deben saber más de eso, y quieren enfocar o quieren agarrar una señal, ¿cierto? Si estamos entre dos bandas o entre dos emisoras, en ese punto no hay señal y simplemente se emite un ruido blanco en las radios, digamos, analógicas de transistores. Y otro ruido blanco muy común, bueno, ahorita le voy a poner, es el ruido blanco de la lluvia, ¿cierto? Entonces, el ruido blanco de la lluvia, cuando ustedes escuchan lluvia, ¿cierto? Ese impacto sobre el suelo es básicamente un pseudo ruido blanco, ¿cierto? Entonces, vamos a darle play a un ruido blanco por si no se acuerdan. Así rápidamente. White Noise for Babies. Y van a encontrar ustedes 10 horas de playback. Bueno, y ese es un ruido blanco, ¿no? Entonces el ruido blanco, fíjense que es como si estuviese lloviendo muy fuerte o incluso es la caída de una cascada, ¿no? Que son millones de gotas pegando en la parte de abajo, ¿cierto? Ahora yo le puedo meter ruido blanco a mi señal con una función que se llama AWGN en MATLAB, que es Additive White Gaussian Noise.
Este 10 significa decibeles, ¿cierto? Entonces estoy teniendo un sistema que tiene 10 decibeles. Ahora pregunta, de SNR, ¿cierto? Estos ya deberían saberlo ustedes por cuantización. Si yo quiero mucho ruido, ¿tengo que subir o bajar este número de 10? ¿Qué dicen ustedes? Este es SNR. Entonces, ¿lo subo o lo bajo para tener mucho ruido? Hay que bajarlo. Hay que bajarlo porque un SNR bajo significa una menor robustez al ruido, ¿cierto? Mayor potencia de ruido. Y si quiero tenerlo alto, simplemente le voy a poner uno de más alto. Empecemos con un ruido gaussiano alto de 50 decibeles, que es una figura de mérito bien grande. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Vamos a ver cómo se ve mi señal. ¿Listo? Sí, está bien. Perdón. Vamos a ver cómo se ve mi señal con ruido blanco. En tiempo y en frecuencia. De 50 dB nomás. ¿Listo? Es casi la misma. Entonces fíjense, si tengo 50 dB, es básicamente la misma, entonces no vale la pena. Hay un poquito de ruido, pero no es muy distinguible. Esta es la original y esta es la señal contaminada con ruido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el SNR. Vamos a ponerle 10 como estaba. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí ya se ve la diferencia, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, a la izquierda está la señal sin ruido blanco y a la derecha está la señal con ruido blanco. ¿Notan alguna diferencia o está igual? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia, ¿cierto? La diferencia es que fíjense que la potencia incrementa de forma uniforme en todas las frecuencias, tanto en las altas, ¿cierto? Las altas se ven mucho más grueso, pero también en las bajas. Lo que pasa es que las bajas no se ven tan claro porque tenemos más potencia en las frecuencias bajas. ¿Listo? Ahora vamos a verlo en frecuencia, en tiempo, perdón. Entonces tengo la señal original. Y tengo la señal con ruido blanco. ¿Listo? Y claramente se ve la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo eliminarían ustedes ese ruido? Un ruido que está tanto en las frecuencias altas como las bajas. ¿Qué harían ustedes? Puede ser un pasa altas, un pasa baja, un pasabandas, ¿o qué? ¿Qué utilizarían? Quizás un pasabandas. Un pasabandas, no sé, porque pasabandas dejaría pasar una banda. Es decir, podría ser, ¿cierto? Pero digamos, dejaría pasar solo este pedacito que estoy aquí. Y todo esto se perdería. ¿No ven? Entonces, en realidad la respuesta sería, podría ser un pasa altas, ¿cierto? Que elimine este ruido, ¿no ven? Que es claramente mucho más grande que esto. O podría ser algo que se llama filtro de media móvil, que eso lo vamos a ver. ¿Qué es el filtro de media móvil? Bueno, básicamente es un filtro que va tomando promedios de las señales anteriores. ¿A qué me refiero? Entonces, si yo quisiese suavizar esta señal, ¿no ve? Esta señal que está acá, una forma es tomando promedios, es decir,
esta muestra que está aquí ya no equivale a esta muestra, sino equivale al promedio de las 5 o 6 muestras anteriores, ¿cierto? Luego la siguiente muestra lo mismo, entonces de esa manera estoy suavizando la señal, ¿cierto? Y estoy básicamente quitando el ruido gaussiano, ¿listo? El ruido gaussiano básicamente es de alta frecuencia y la de baja frecuencia también hay, pero como tengo mucha potencia de mi voz en baja frecuencia, ¿no ve? Básicamente, digamos, la información está enmascarando el ruido como tal. Entonces es como si fuese ruido de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar un filtro de media móvil. ¿Listo? Que también vamos a entender cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Dónde está el filtro de media móvil? ¿Dónde está? Perdón. Aquí está. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un filtro de media móvil utilizando 10 muestras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy parado en la muestra 11, la muestra 11 va a ser el promedio de las 10 anteriores. La muestra 12 de las 10 anteriores, o sea, de la 2 a la 11. La muestra 13 de la 3 a la 12 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar con 10 muestras. ¿Listo? Y graficamos. ¿Ya? Vamos a darle a correr. ¿Cierto? Perdón. Y vamos a graficar la señal filtrada. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi señal con ruido. Y aquí tengo la señal después del ruido, después del filtrado de media móvil. ¿Listo? Entonces fíjense que se suaviza la señal, claramente, si ustedes hacen un zoom sobre esta señal, me da un montón de ruido, y sobre esta ya me da mucho más suave, ¿cierto? Lo que pasa es que voy a perder información. Entonces vamos a escuchar cómo se escucha la señal filtrada. Bueno, y vamos a ver cómo se ve la señal en frecuencia. Entonces aquí tengo mi señal con ruido, y esta sería mi señal después del filtrado de media móvil. ¿Listo? Ahora ustedes, ¿qué ven aquí? ¿Qué pasa? Pues el ruido está bajando harto. Entonces hagámosle zoom in aquí. Este ruido está bajando muchísimo, pero también se empieza a perder básicamente potencia en las altas frecuencias. Lo que quiere decir que estoy perdiendo detalles en mi voz. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, perdón, déjenme aquí hacer esto. Esto, otra vez, porque no estoy seguro si es la que es. Yo creo que sí es la que es. Sí es la que es. Vamos a escuchar cómo se escucha mi voz filtrada. Bueno, empecemos con la voz original, ¿no? La voz original, ¿verdad? Son Hola, original. hola, hola, Original. hola, hola, Mi voz con ruido. hola, 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 hola. ¿Escuchan el ruido gaussiano? Sí, Sí, se escucha, ¿cierto? Se escucha básicamente shhh. Y vamos a ver la señal filtrada, escuchar. Hola, 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 hola. Entonces fíjense, aquí hay un problema grande. Estoy filtrando el ruido, es decir, ya no se escucha tan fuerte, pero también estoy quitándole potencia o detalles a mi voz, ¿cierto? La voz ya se escucha como si fuese entre un tarro, ¿no ve? Ahora, si quiero que la señal no pierda potencia, lo que puedo hacer es
en vez de usar 10, ¿cierto? Vamos a usar, no, estoy usando 31, perdón. 10 es el SNR, 31 es el número de taps, o sea, es muchísimo. Quiere decir que la muestra 31 es básicamente, la 32 es el promedio de las 31 anteriores. Vamos a meterle 21. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces tengo mi señal con ruido, y aquí tengo mi señal después de el filtro de media móvil. ¿No ve? Entonces se pierde menos detalle, pero vamos a tener un poquito más de ruido, vamos a escucharlo. ¿Listo? Y aquí se empiezan a perder detalles a altas frecuencias. Vamos a darle sound. Otra vez mi señal con ruido. Hola, 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 hola. Y aquí mi señal sin ruido. Hola, 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 hola. ¿Listo? Hola. La potencia del ruido disminuye, pero también la potencia de la voz. Entonces puedo empezar a ajustar. Y vamos a hacer el último, que sería con 11. ¿Listo? Con 11 taps. Con 11 coeficientes. Listo. Lo mismo, ¿no? Mi señal con ruido y mi señal con filtrada después del ruido, el filtro de media móvil, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se escucha mi señal, otra vez con ruido, ¿cierto? Hola, 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 hola. Y luego la vamos a escuchar sin ruido. Hola, 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 Pero se hola. sigue perdiendo harta potencia, pero el ruido también va bajando de forma equivalente. ¿Listo? Entonces aquí vimos 3 tipos de filtros: pasa altas, pasa bajas, rechaza bandas y filtro de media móvil. Vamos a ver básicamente todos y les voy a enseñar, no sé si dos, con ustedes tal vez podamos ver otro algoritmo, pero por ahora vamos a ver un algoritmo que es un algoritmo que se llama el algoritmo de ventaneo, o el window method. ¿Listo? Entonces se tienen que seguir ciertos pasos para poder ver digamos, para poder diseñar este tipo de filtros. Pero antes quería mostrarles la respuesta en frecuencias de mis filtros, porque no se las pude mostrar. Vamos a mostrar, por ejemplo, el pasabajas, que está por acá. Vamos a poner el filtro pasabajas. Listo. Vamos a poner plot FFT chief FFT pasabajas. Listo. Filtro. Entonces, perdón, quiero que se vea mejor. Metería 20 por logaritmo base 10. Pues este sería mi filtro pasabajas. ¿Listo? Así como esto. ¿Ya? Entonces deja pasar las frecuencias bajas y las altas las va a eliminar. Ese fue el que implementamos ahorita. El pasa altas, ¿cómo sería? Vamos a hacer el pasa altas acá.
Este sería el pasaaltas. Voy a pasar las altas y las bajas las elimina. Recuerden que las bajas están en el centro. Y vamos a ver el rechazabandas. ¿Listo? Rechazabandas. Este sería el rechazabandas. Miren, rechaza solamente esta pequeña bandita que está aquí. ¿Listo? De hecho, el pasabajas me quedó mal. Voy a volverlo a calcular. La frecuencia estaba mal. Para que no se vea así feo. Este sí sería el pasabajas. El pasabajas elimina todas estas frecuencias. Y esto lo voy a pasar. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a aprender a hacer durante hoy, mañana y tal vez el jueves, y ya básicamente les quedaría la práctica, la parte práctica del examen, que es que yo les doy una señal y ustedes tienen que filtrar esa señal, de acuerdo al ruido que ustedes identifiquen. ¿Listo? Entonces, nos damos 10 minutitos, por favor. ¿Listo?
Ok. ¿Están por ahí? Sí, ya. Sí, Listo. Entonces ya vimos la parte, digamos, la introducción a la parte práctica. Vamos a ver cómo se diseña un filtro. Vamos a ver dos tipos de filtros, FIR e IR, con énfasis en el FIR. ¿Listo? Y recién ahí vamos a dejar la práctica para el examen, que es básicamente filtrar con FIR más que IR. ¿Listo? Entonces, ya les pasé la presentación. Vamos a empezar a ver la presentación. Esto es. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos tipos de filtros digitales. Ustedes ya vieron filtros analógicos. ¿Listo? Filtros FIR o filtros FIR y filtros IR o filtros IR. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa FIR? FIR significa Finite Impulse Response. EIR significa Infinite Impulse Response. ¿Listo? O en otras palabras, el filtro FIR es un filtro sin realimentación, es decir, la salida no la realimento a la entrada, mientras que el filtro IR es un filtro con retroalimentación, es decir, la salida la retroalimento a la entrada. Ahora, sin saber mucho, les preguntaría, ¿cuál de estos dos filtros, el FIR o el IR, ofrece inestabilidad? ¿El FIR o el IR? O ninguno. ¿Cuál puede ser inestable? ¿El FIR, que es sin retroalimentación, o el IR, que es con retroalimentación, según ustedes han visto en control? O van a ver. o sea, sería mucho menos estable el que sería sin retroalimentación. ¿Menos estable? Sí, porque, Ya. o sea, con retroalimentación sería como más estable porque es como que se retroalimenta para buscar así por así decirlo, el punto deseado. Ya. En realidad, la retroalimentación es sinónimo de que puede ser inestable, perdón. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes diseñan mal el filtro, ¿cierto? Y lo que hacen es que cada vez que retroalimentan y calculan el error, como la resta de la entrada menos la salida, por casualidad ese error les da positivo o les da creciente. Entonces, si ustedes diseñan mal el filtro y retroalimentan, ¿cierto? Ese error va a empezar a aumentar y se vuelve inestable. Entonces, en realidad los filtros IR son filtros que ofrecen inestabilidad y además son filtros que podrían tener problemas con la fase, porque es una fase supremamente no lineal. ¿Listo? Mientras que los filtros FIR son filtros sin retroalimentación. Entonces son filtros que no ofrecen inestabilidad, es decir, no se puede desbocar el filtro y además su fase es lineal. Entonces, ¿cuál es la desventaja de los filtros? Vamos a poner aquí unas diapositivas antes de empezar a hacer el análisis matemático de los filtros. De los filtros FIR versus IR. Entonces, FIR nunca o no son inestables, o son estables. ¿Listo? IR pueden ser inestables, no quieren decir que lo sean, ¿cierto? Pero pueden ser inestables. FIR tienen una fase lineal y ya vimos lo importante que es la fase, ¿no? Porque puede deformar la señal en tiempo, ¿cierto? Mientras que los IR tienen
una fase altamente no lineal. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es una de las ventajas del IR? La ventaja más grande del IR es que son rápidos. Es decir, no hay latencia. Que es latencia o retraso entre entrada y salida. Mientras que los F y R pueden ser lentos dependiendo del número de coeficientes. ¿Listo? Y una ventaja de los IR es que su banda de transición es rápida, mientras que los F y R les cuesta más tener una banda de transición rápida, que la pueden tener pero les cuesta más, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí están las ventajas y desventajas. Los FIR son estables, los IR pueden ser inestables. Los FIR tienen una fase lineal, mientras que los IR tienen una fase altamente no lineal. Los IR son rápidos, es decir, no hay latencia o retraso entre entrada y salida. Mientras que los FIR pueden ser lentos, dependiendo del número de coeficientes. Los IR tienen una banda de transición rápida y los FIR les cuesta más tener una banda de transición rápida. Entonces, usualmente, digamos como regla, uno dice, cuando se pueda, utilicemos FIR. ¿Listo? Y si no se puede, utilicemos IR. Entonces, IR siempre es la segunda opción. ¿Ya? IR siempre es la segunda opción. ¿Ok? Y usualmente los IR se usan para filtrado en tiempo real. ¿Listo? Entonces, online, digamos. Por ejemplo, en los ejes es muy común utilizar este tipo de filtros. ¿Ya? Porque si lo hacemos online, necesitamos una respuesta rápida y necesitamos tomar decisiones rápidamente. Los FIR se hacen digamos, sí o sí se hacen en aplicaciones offline. Es decir, no en tiempo real. Pero cuando se pueda, se utilizan los FIR y si no, los IR. ¿Ok? Vamos a ver los dos filtros, pero como les digo, el énfasis va a ser en filtros FIR. ¿Ya? Entonces, un filtro FIR, la respuesta al impulso de un filtro FIR se puede representar como la suma de deltas escalados en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de h de k por delta de n menos k. ¿Listo? Ese sería un filtro FIR. Entonces voy a dibujar yo un filtro FIR. Un filtro FIR puede ser este que está aquí. ¿Listo? Por ejemplo. Un filtro FIR podría ser un filtro que tiene un coeficiente que vale 1. En la muestra 0. ¿Cierto? Y que vale 2. La muestra 5, digamos. Este sería un filtro FIR. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica del filtro FIR? Fíjense que temporalmente hablando es una función acotada.
¿cierto? Se llama support, ¿cierto? Entonces el support de la función es finito, es decir, no va hasta infinito, va de 0 hasta m-1, y aquí por ejemplo va desde 0 hasta 5. Y ya habíamos visto, ¿cierto? Cuando vimos transformada de Fourier, hace una semana, habíamos visto que ninguna señal que esté acotada en tiempo puede ser inestable, perdón. Entonces aquí estamos viendo que sí o sí va a ser estable esta señal. Ahora otro filtro fill puede ser un filtro que vaya hasta 100, ¿cierto? ¿Listo? Hasta 100. ¿Ya? La cosa es que no tengan muestras infinitas, o sea, es que su respuesta al impulso no sea infinita. ¿Listo? Perdón, aquí un ratito. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, vamos a entender la transformada Z del filtro. ¿Listo? Y después de la transformada Z vamos a ver qué pasa con la señal y luego finalmente vamos a ver, bueno, la transformada de Fourier y su fase lineal. Entonces empezamos con la transformada Z. ¿Listo? Esto ya ustedes se lo saben porque ya vimos transformada Z. ¿Cierto? Pero si yo tengo una función h de n igual a la sumatoria desde 0 hasta m-1 de h de k por delta de n menos k, justamente ese fue un ejercicio que les puse, ¿cierto? ¿Cuál sería la transformada z de esta función? Sería la sumatoria desde Desde k igual a 0 hasta m-1 de z a la menos k. z a la menos k, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esta sería la transformada z de esta función. Y de aquí vamos a partir para calcular su transformada de Fourier. ¿Bien? Entonces, antes de esto vamos a ver cómo mi función que voy a filtrar, este sería la voz, ¿cierto? Esta es la voz mía, ¿cierto? Y esta es la voz filtrada después de sacar el ruido pasado, el ruido de alta, de baja frecuencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando mi función entra a este filtro? Entonces, habíamos visto brevemente que cuando yo convoluciono, esto básicamente es convolución, ¿no? Cuando yo entro una señal a un sistema, la salida es la convolución entre mi señal y la respuesta de mi sistema, ¿cierto? Entonces, la convolución de x de n por delta de n menos k habíamos visto que era básicamente la misma señal, pero centrada en donde está mi impulso, que en este caso sería en K, ¿cierto? ¿Listo? Entonces mi señal convolucionada con delta de n menos K es mi señal centrada en K. Eso creo que lo hemos visto al principio de clase. ¿Listo? Entonces cuando yo introduzco esta señal, que es la señal con ruido, a mi filtro, la salida simplemente va a ser la convolución, ¿cierto? De toda esta señal. ¿Listo? Con esta sumatoria, ¿no ve? Y lo que puedo hacer es, puedo introducir la convolución dentro, ¿cierto? De la sumatoria, de esta manera. ¿Listo? Y lo que puedo hacer es que esta convolución básicamente es x de n menos k. Entonces la salida es básicamente
La sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de h de k por delta de n menos k. Y esta sería la salida. Entonces fíjense, señal original con ruido, respuesta al impulso de mi filtro y señal de salida. Entonces si comparo la señal de salida con la señal de entrada, básicamente lo que estoy haciendo es, estoy moviendo mi señal, k muestras, la estoy multiplicando y la estoy sumando todas. Y eso básicamente va a ser un proceso de filtrado. ¿Listo? Ahora gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, veamos esto. ¿Listo? Entonces, este z a la menos 1 es muy importante. ¿Listo? Porque este z a la menos 1 es básicamente un elemento retrasador. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo inserto aquí, déjeme aquí insertar un xdn y ese xdn lo introduzco a un retrasador que es z a la menos 1, la salida va a ser xdn menos 1. ¿Cierto? Y este z a la menos 1, si ustedes ven sus tablas de z, es básicamente, su transformada inversa es delta n menos 1. ¿No ven? En fin, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. Mi señal xdn va a entrar, ¿cierto? Después del primer retrasador, vamos a tener xdn menos 1, ¿cierto? Luego xdn menos 2, ¿cierto? Porque sería a través de dos retrasadores. Luego xdn menos 3. Así hasta llegar hasta el final, que sería xdn menos m menos 1. ¿Cierto? ¿Listo? Y cada una de estas repeticiones que están retrasadas una muestra 2, 3 o m menos 1 va a estar multiplicada por b de k, o aquí lo llaman h de k, ¿cierto? Entonces sería xdn por h de 0, se lo sumo a xdn menos 1 por h de 1, se lo sumo a xdn menos 2 por h de 2, y así sucesivamente, y al final sería la suma de todos estos. ¿Listo? ¿Ok? Y la salida sería mi señal filtrada. ¿Listo? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué problema le ven ahí en términos de latencia? Es decir, de retraso entre salida y entrada, entre YDN y XDN. ¿Qué problema le ven ahí ustedes? ¿Se retrasaría la señal o no se retrasaría? Por ejemplo, si tenemos un periodo de muestreo, recuerden que estamos hablando de muestras y en tiempo sería periodo de muestreo, ¿no? Si tenemos un periodo de muestreo de 1 milisegundo, ¿no? Y estamos haciendo 10 muestras, estamos haciendo 10 retrasos. ¿Cuánto se retrasaría XDN o YDN respecto a XDN?
¿Cuánto? Si el periodo de muestreo es 1 milisegundo y estoy haciendo 10 retrasos, ¿cuántos 10 milisegundos. 10 milisegundos, ¿cierto? 10 milisegundos, ¿cierto? Entonces, entre más coeficientes use, más retraso voy a tener entre la entrada y la salida. Pero ¿cuál es el problema? Entre más coeficientes use, más perfecto me va a dar mi filtro. Es decir, voy a tener bandas de transiciones más rápidas y voy a tener una respuesta, una banda de transición, un filtro casi perfecto. Lo que pasa es que voy a tener algo que se llama latencia. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a hacer rápidamente lo del rechazabandas. Fíjense que el rechazabandas era un filtro con 1200 coeficientes. 1200 coeficientes, ¿cierto? Entonces es una cantidad atroz de coeficientes. Entonces vamos a hacer otra vez la prueba y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a darle acá esto. Vamos a ver. Entonces, aquí estas oscilaciones, ¿cierto? Que ustedes ven aquí, es básicamente la latencia. Todavía no hay información, ¿cierto? Entonces se está generando una señal sinusoidal rara que no tiene información, ¿no? Entonces, entre más coeficientes use, más grande va a ser esta latencia, ¿listo? Entonces vamos a hacerle zoom. Listo, estaría llegando a la mitad exactamente, que son 600. Después de 600 empieza a generar información, ¿listo? Porque ya la primera mitad llegó, ¿no ven? Ahora si aumento la cantidad a, digamos, pongámosle 12.000, ¿cierto? Vamos a ponerle 12.000 acá, solo por curiosidad. Aprovechando que tengo estos software, vamos a ver qué pasa con esta señal. Listo, entonces fíjense, han pasado 4000 y ni siquiera ha empezado la información a replicarse, ¿no ve? Recién está empezando a replicarse después de 6000, ¿no ve? Entonces todo esto va a ser básicamente información basura, que no me sirve para nada. ¿Ya? Y esto es del hecho de que, matemáticamente hablando, ¿no ve? Las señales, o la primerita señal que se ha mandado, no ha llegado ni siquiera a tocar YDN. ¿Listo? Lo que pasa, vuelvo y repito, es que entre más coeficientes uso, más perfecto me va a dar mi filtro. ¿Listo? Ok. Entonces aquí está las ventajas de los filtros F y R. Son estables, ya vimos por qué son estables. Son acotadas en tiempo, también se llama el support de una señal. Es finito. La fase es lineal. Eso lo tenemos que demostrar. Y son fáciles de implementar. Fáciles de implementar porque básicamente un filtro F y R, si ustedes lo ven acá, es básicamente un vector, ¿cierto? Entonces un filtro F y R, si ustedes se van a MATLAB, es simplemente un vector que tiene coeficientes. Eso sería un filtro F y R. 1, 2, 3, 3, 3, 4. No sé qué tipo de filtro es, pero es un filtro F y R. ¿Listo? Entonces son muy fáciles de implementar porque son básicamente vectores, nada más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? ¿Dónde vamos? Vamos acá. Entonces tenemos que demostrar que la fase es lineal. ¿Listo? Entonces para eso vamos a suponer simetría. Recuerden que vimos simetría al principio de clase, ¿no? Simetría par, simetría impar. Ahora esta simetría es un poquito especial porque es respecto a un punto medio, ¿ya? Y no es un punto medio en cero. Los filtros F y R no tienen coeficientes o no tienen coeficientes en las n's negativas.
¿Listo? Entonces, ya. Entonces hay varios tipos de simetría. Este sería dependiendo de la cantidad de coeficientes, ¿no? Esa sería simetría par respecto a la mitad. La mitad sería 0, 1, 2, 3, 4. Estarían 2. ¿Cierto? ¿Listo? También habría simetría impar, ¿no ve? Respecto a la mitad, que sería este que está aquí. ¿No ve? Este sería simetría impar. ¿Listo? De esta manera. ¿Ya? Entonces fíjense, h de 0 va a ser igual a más o menos, más si es par, ¿cierto? Y menos si es impar. Entonces h de 0, que es la primera, va a ser igual a más o menos la última. H de 1 va a ser igual a más o menos la anteúltima, ¿cierto? La h de 2 sería más o menos igual a la anterior de la anteúltima, y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, dependiendo si m es par o impar, ¿cierto? En este caso, si m es impar, yo podría decir que básicamente h de m menos 1 sobre 2 es igual a más o menos, ¿cierto? H de m aquí sería más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces aquí tendría que ser impar porque recuerden que esto tiene que ser un número entero, ¿cierto? Y la única forma de que sea entero es que esto sea impar, ¿ya? Entonces esas son condiciones de simetría importantísimas. ¿Ok? Ok, volvamos a la transformada Z. Entonces, esto va a estar un poquito, bueno, hasta donde alcancemos hoy. ¿Listo? Volvamos a mi función original, o sea, mi filtro F y R, ¿no ve? Con su transformada Z, que es esta que está aquí. Acá, ¿cierto? Entonces tengo mi señal, que es mi respuesta del filtro, su transformada Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expandir esa señal. ¿Listo? Vamos a expandirla. ¿Ya? Entonces empezamos. H de 0 por Z a la 0 me da H de 0. H de 1 por Z a la menos 1 me da H de 1 por Z a la menos 1. ¿Cierto? H de 2 por Z a la menos 2. H de m menos 1 por Z a la menos m menos 1 sería la última, y justo la de la mitad sería H de m menos 1 sobre 2 por Z a la menos m menos 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces simplemente expandí, hice una expansión, ¿cierto? Y puse aquí la de la mitad porque me va a convenir ahorita. ¿Ya? Vamos a usar las condiciones de simetría. Las condiciones de simetría, volvamos aquí a la tabla, me dice H de 0 es más o menos H de m menos 1. H de 1 es más o menos H de m menos 2. Entonces yo puedo decir, básicamente en general es H de k es más o menos H de m menos 1 menos k. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si k es igual a 0, me quedaría H de 0 es igual a más o menos H de m menos 1. ¿Listo? Y vamos a hacer el reemplazo. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, este H de m menos 1 lo voy a reemplazar por H de 0, más o menos, ¿cierto? H de 0, ¿cierto? Por condición de simetría. La última es más o menos igual a la primera, ¿cierto? Luego, el anterior, H de m menos 2, lo voy a reemplazar por H de 1.
¿cierto? Luego el anterior, h de m-3, lo voy a reemplazar por h de 2. Y puedo sacar factor común, ¿cierto? Entonces me quedaría h de 0 por 1 más o menos z a la menos m menos 1, que sería este, ¿cierto? H de 1 por z a la menos 1 por el anterior, que es z a la menos m menos 2, más o menos, porque puede ser simétrico o antisimétrico. H de 2 por z a la menos 2 por más o menos z a la menos m menos 3. ¿Listo? Y el último sería básicamente el que está antes de la mitad y después de la mitad, ¿cierto? Que sería h de m menos 3 sobre 2 por z a la menos m menos 3 más o menos z a la menos... aquí faltó menos m más 1 sobre 2. ¿Listo? Simplemente dice un factor común teniendo en cuenta las condiciones de simetría. ¿Ya? ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es, por conveniencia, voy a sacar factor común z a la menos m menos 1 sobre 2. ¿Listo? La de la mitad quedaría solita, ¿cierto? ¿Listo? Y todo esto que está aquí, ¿listo? Lo puedo básicamente compilar en una suma que es desde 0 hasta m menos 3 sobre 2, es decir, hasta una muestra antes de la mitad de h de n por z a la m menos 1 menos 2n sobre 2 más o menos z a la menos m menos 1 menos 2n sobre 2. ¿Listo? Utilizando condiciones de simetría. ¿Ya? Ahora lo que me interesa a mí es la transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces ya sabemos que como el sistema es estable, tendría transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, reemplazamos, perdón, z por Euler a la j omega. ¿Listo? ¿Ya? Reemplazamos acá y acá. Entonces me quedaría la sumatoria de Euler a la j omega exponente más o menos Euler a la menos j omega exponente. ¿Listo? ¿Y esto a qué se les parece? ¿A qué se les parecería? Según lo que hemos visto. A un coseno. A un coseno si es suma y a un seno si es resta, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, básicamente, bueno, y también se tiene que reemplazar aquí, ¿cierto? En el z de afuera. ¿Listo? Entonces, todo eso que está aquí es una exponente por un coeficiente de la mitad, ¿cierto? Más 2 veces h de n, sumatoria por coseno de omega m menos 1 menos 2n sobre 2. Si m es impar. ¿Listo? Si m es impar. ¿Ok? Es decir, si m es 3, ¿cierto? M es 5 o m es 7. Y si m es par, me daría lo mismo, ¿cierto? Solamente que ya no aparece la muestra de la mitad. Ahora, ¿por qué no aparecería la muestra de la mitad si m es par? ¿Por qué no tiene una mitad como tal? No tiene una mitad, ¿cierto? Si ustedes tratan de buscar la mitad entre 0, 1, 2 y 3, porque va hasta m menos 1, la mitad sería 1.5, pero la muestra 1.5 no existe. Entonces, básicamente, si m es par, esto se quita, ¿cierto? Y este sería simétrico. Simétrico significa que es suma en vez de resta, entonces aquí estoy sumando. ¿Listo? Y luego tendríamos la otra opción que es antisimétrico, es decir, resta en vez de suma. Entonces ya no sería 2 veces coseno, sino sería j 2 veces seno.
Y aquí lo mismo, J 2 veces C. Si es impar, aparece la muestra de la mitad. Y si es par, no aparece la muestra de la mitad. Ahora analicemos una cosa aquí. Como este elemento es impar, todo esto que está aquí, ¿cierto? Va a ser par, ¿cierto? Porque sería impar, menos 1 me da par, menos 2n es par sobre 2, me da un número entero, ¿cierto? Entonces lo puedo escribir como omega k, ¿ya? Y aquí como m es par, ¿cierto? Me quedaría par menos 1, me daría impar menos par, impar sobre 2, me quedaría un omega por k menos un medio, es decir, un número que no es entero. Y lo mismo acá, ¿cierto? Aquí me quedaría omega k porque este es impar, y aquí me quedaría omega por k menos un medio, porque básicamente este es par. Entonces par menos 1 me da impar, menos par me daría impar sobre 2, me seguiría dando 1.5, 2.5 y así sucesivamente. Y esto va a ser clave para entender qué tipo de filtrado hace este, qué tipo de filtrado hace este, qué tipo de filtrado hace este y qué tipo de filtrado hace este. ¿Listo? Y de todo vamos a sacar la conclusión de que el más importante es básicamente este que está aquí, que es el más flexible, que podemos hacer todos los tipos de filtros. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, creo que ha estado pesada la clase, bueno, la última parte de la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No, Inge. ¿Seguros? Entonces, Inge, tal vez, ¿qué son los coeficientes HM? bueno, esos son los coeficientes HN, son la respuesta al impulso de tu filtro. Es decir, son tu filtro como tal, ¿cierto? Entonces, los coeficientes HN son los coeficientes de tu filtro, es decir, es el vector que va a representar tu filtro. ¿Ya? Ah, ya. ¿Listo? Sí, tiene sentido. Es tu filtro como tal. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer mañana es, tenemos que empezar a mirar los tipos de ventanas y tenemos que mirar un algoritmo con criterios de diseño. Vamos a diseñar varios filtros mañana. ¿Listo? Entonces aquí vamos a volver a retomar la transformada inversa utilizando suma y resta de filtros. Y después de eso, bueno, acabaríamos F y R y pasaríamos directamente a I y L. ¿Listo? Mañana creo que hay un evento aquí en la universidad del día del docente, entonces tal vez acabemos mañana 6:30. ¿Listo? Por mañana. ¿Ok? Ya dije. Ok. Listo. Entonces no se les olvide la tarea. Lo primero que vamos a hacer mañana es revisar la tarea, ¿no? A ver cómo están con la tarea. ¿Listo? Ya. Nos vemos mañana entonces.